Señores estudiantes, muy buenas tardes. Damos inicio a la clase de Derecho Laboral Individual. Este es el segundo video. Bueno, espero se encuentren bien. Hay unos compañeros que me han puesto unos WhatsApp y unos correos preguntando qué va a pasar con las demás evaluaciones que faltan. Bueno, ya todos saben que por orden de la rectoría, nosotros los profesores estamos autorizados para adelantar las clases, pero todavía no estamos autorizados para pasar notas o hacer evaluaciones. Sin embargo, pues nosotros tenemos la primera evaluación correspondiente al primer quiz, que es el 15.5%, como quedó en la concertación. Ese es el primer quiz y próximamente vamos a hacer un taller, vamos a leer un documento, yo se los voy a pasar a sus correos electrónicos, un documento en esta semana, y lo van a estudiar, y anexo al documento pues va un cuestionario sobre el documento. Bueno, por el momento estudiar las lecciones de clase, estudiar los videos. Es una lástima que de dos grupos, el grupo de 6 de la tarde a 8 de la noche está conformado por 47 estudiantes, el grupo de las 6 de la tarde, de 8 de la noche, perdón, a 10 de la noche está como por 43 estudiantes, o sea que hay más de 80 estudiantes viendo Derecho Laboral Individual, y solamente existan 35 vistos. Conforme a YouTube, que nos arroja una información, apenas van 35 vistos de 80 y pico de estudiantes que hay. Bueno, yo cumplo con dar la cátedra, dar la charla y tratar de hacer el trabajo lo mejor que sea posible. Ya están en cabeza de cada uno de ustedes, que asuman la responsabilidad y la obligación de estudiar, por lo menos de abrir los videos. Recuerden que estos videos se deben de retroalimentar con el código sustantivo de trabajo. Código sustantivo de trabajo, por favor. El código está todo lo que nosotros estamos hablando acá. Bueno, entonces es una obligación que el estudiante de Derecho Laboral, pues todas las materias de Derecho tienen su respectivo código. Entonces, todos los estudiantes de Derecho Laboral Individual deberán de tener a la mano su código sustantivo, porque aparte de todo esto, pues tenemos que aprender a manipularlo, aprender a manejar el código como tal, ¿cierto? De todas maneras vamos a manejar, los contadores deben de manejar muchos códigos, aparte del código laboral, también el código de comercio, el código tributario, la Constitución Nacional. Bueno, hay mucha parte jurídica que el contador debe conocer. Hayamos terminado entonces en las prestaciones sociales, que están divididos en tres componentes, ¿cierto? Las prestaciones sociales a cargo del empleador, las prestaciones sociales a cargo de las entidades de seguridad social integral, 2, y las prestaciones sociales a cargo de las cajas de compensación familiar, 3. Bueno, habíamos dicho que las prestaciones sociales a cargo de las cajas, a cargo del empleador, pues tenemos la prima de servicios, tenemos el auxilio de cesantías, tenemos los intereses a las cesantías, tenemos el descanso remunerado durante la lactancia, que recordemos que es una hora diaria repartida en los dos turnos, media hora en el primer turno, media hora en el segundo turno. Esta está a cargo del empleador. La lactancia se da para los recién nacidos hasta los 6 meses de vida. Los primeros 6 meses de vida será una hora a cargo del empleador a favor de la trabajadora, con el fin de que ella pueda alimentar a su bebé. Y aquellas que no hacen parte, que no son factor prestacional ni tampoco salarial, como lo es el auxilio de transporte y como lo es las vacaciones. Bueno, estas serán a cargo del empleador. Tenemos otras prestaciones sociales que son a cargo de las entidades de seguridad social integral. Cuando hablamos integral es porque es la suma de varias entidades.
la IPS, la entidad promotora de salud, la ARL, la administradora de riesgos laborales, ARL, y la AFP, administradora de fondos de pensiones. Esta que le va por cuenta de las entidades de pensión. En este caso sería las de régimen de prima media con prestación definida, que sería Colpensiones, anteriormente Seguro Social, y las de régimen de ahorro individual con solidaridad estarán a cargo de las entidades particulares. Bueno, ¿cuáles son entonces? Esas son enfermedad común, maternidad, enfermedad profesional, accidentes de trabajo, la pensión por vejez, la pensión por invalidez y la pensión por muerte. Tenemos las prestaciones por muerte, tenemos la atención inicial por urgencias y la atención al recién nacido. Entonces, enfermedad común, enfermedad profesional, accidentes de trabajo, maternidad, la pensión de vejez, invalidez y muerte, la prestación por muerte, atención inicial por urgencias y atención al recién nacido. Bueno, y tenemos las otras prestaciones sociales que son a cargo de las cajas de compensación familiar, como Confama, Confenalco, etc. Tenemos entonces el subsidio familiar y el subsidio de empleado, el subsidio por el desempleo o la protección al cesante. Bueno, vamos a mirar entonces las de a cargo de las entidades de seguridad social integral. Vamos a mirar la protección a la maternidad. Bueno, en la protección de la maternidad, aquí se divide en dos componentes. En la protección económica, ¿sí?, lo que se paga por este auxilio, y la protección asistencial médica. Bueno, ahora, existe una protección contra el despido, toda vez que existe un principio, el principio de la igualdad y el principio constitucional del artículo 53 de la Constitución, que es un principio constitucional fundamental, que habla de la protección a la maternidad. Bueno, habla de la licencia remunerada. Esto son 18 semanas. La mujer trabajadora que esté en el periodo de gestación tendrá derecho a 18 semanas en la época de parto, 18 semanas, y su salario será de acuerdo al último salario que recibe. Si es un salario ordinario fijo, pues deberá ser el último salario siempre y cuando no haya variado en los últimos 3 meses. Si este salario varió en los últimos 3 meses, pues se hace un promedio del año, del respectivo año, se dividen por el año, y lo que arroja pues vendría a ser su salario. Y los que tengan el salario variable, pues se promediará conforme a sus salarios recibidos el año inmediatamente anterior. Bueno, ¿qué debe hacer la mujer trabajadora que se encuentre en embarazo? El primer paso a seguir es que ella debe dirigirse a su médico laboral, el médico correspondiente a la EPS donde ella se encuentra afiliada, a que le haga su examen médico. Posteriormente, el médico deberá certificar que se encuentra en estado de embarazo, deberá indicar el día probable de parto y deberá indicar el día desde la cual ella debe gozar de su licencia, teniendo en cuenta por lo menos la licencia de maternidad, teniendo en cuenta por lo menos 2 semanas antes de iniciarse el parto. Pues todos sabemos que nadie sabe a ciencia cierta cuándo es la fecha precisa del parto, pero estadísticamente se manejan unas probabilidades, ¿cierto? El médico indicando pues las semanas, teniendo en cuenta su última menstruación, ellos manejan una tabla, ¿sí?, su última menstruación, cuando terminó su última menstruación, cuando dejó de menstruar, y con un examen médico pues el médico va determinando las semanas que lleva y las semanas que se requieren para que el bebé nazca.
Entonces, con base a esa estadística probable, pues el médico más o menos indica en qué tiempo podrá nacer el bebé. Entonces, él debe emitir un certificado médico laboral y la trabajadora deberá obligatoriamente hacerlo llegar a su empleador. Bueno, hacerlo llegar al empleador, indicando por lo menos la fecha probable de parto y indicando por lo menos cuándo puede gozar, por lo menos máximo 2 semanas antes del parto, ¿cierto? Como máximo 2 semanas, casi siempre es una semana, pero máximo 2 semanas. El médico indicará si se requiere o no las 2 semanas antes del parto. Como son 18 semanas, el posparto equivale a 18 semanas, 4 meses y medio. Pues entonces, si la trabajadora saca una semana antes, autorizada por su médico, obviamente una semana antes del parto, pues ¿cuántas semanas le quedan? 17. O sea que gozará de su licencia de maternidad por 17 semanas. Si el médico le autorizó que sacara 2 semanas antes del parto, pues le quedarían 16 semanas del posparto, ¿cierto? Entonces, una vez nazca el bebé, pues tendrá 16 semanas para gozar de su licencia de maternidad. Bueno, al nacer el bebé, si la madre tiene el parto es prematuro, de niños prematuros, muchas veces de 7 meses, pues esa diferencia que hay se le adiciona a las 18 semanas, ¿sí? Esas semanas, como nació antes, pues esas semanas se van a adicionar, serán a favor de la madre, entonces se van a adicionar a las 18 semanas como tal. Bueno, cuando son madres que tienen partos múltiples, esto es, tienen mellizos, trillizos, más de 2 niños, pues obviamente, pues las 18 semanas se le sumarán 2 semanas más, 2 semanas más. Bueno, ¿qué pasa si la mujer da a luz, el niño queda bien, pero la madre adquiere una enfermedad grave o se muere? Bueno, esta licencia, si adquiere una enfermedad grave que no puede proteger a su bebé, ni alimentarlo, ni cuidarlo, pues entonces pasará a manos del padre del menor. Entonces, el padre del menor, del recién nacido, gozará de toda la licencia de maternidad. Será adjudicada esa licencia a favor del padre toda vez que la madre se encuentra en extrema enfermedad grave o falleció en el parto, falleció. Entonces el padre asumirá, le será sumada a su favor todas las semanas restantes de las 18 semanas a las que tiene derecho la licencia de maternidad. La madre adoptiva, si hay una madre sustituta o adoptiva, también que adopte el bebé, obviamente también gozará del tiempo que la ley le da de esta licencia, también gozará de ese mismo tiempo o ese mismo término. Bueno, ¿cuál es la protección económica? Esta sería la protección asistencial. ¿Cuál es la protección económica? Dice la ley que ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivos de su embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo. Sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo, sea con justa causa o sin justa causa, porque esto se llama régimen de estabilidad laboral reforzado. Esto se llama régimen de estabilidad laboral reforzado. Es la protección que tienen las madres en embarazo, ¿cierto?, que están en el proceso de gestación, y las madres lactantes. Esto se va hasta los 3 meses, y otros 3 meses más cuando ya la madre se convierta, el bebé haya nacido, hasta los 6 meses, y la madre esté en la lactancia. Pero la ley habla de 3 meses más 3 meses más 3, los divide así. Más tarde vamos a hablar sobre eso, enseguida vamos a hablar sobre ese tema. Bueno, en el evento de que el empleador despida a la mujer, ¿sí?, por el hecho de tener un embarazo, estar en proceso de gestación, o haya nacido el bebé hasta por 3 meses después del parto,
pues el empleador se hace merecedor a pagarle a la trabajadora una indemnización equivalente a 60 días de salario, independiente de las prestaciones sociales y salarios que se adeuden a que tengan lugar, independiente. La indemnización equivale entonces ¿a qué? A 60 días de salario. El empleado que despida a la empleadora o le termine su contrato de trabajo. Bueno, el padre del menor gozará de 8 días de licencia. Una vez nazca el menor, el padre del menor puede gozar de 8 días de licencia para acompañar a la madre y atender a su bebé. ¿Cuál es el requisito? Que el empleador debe presentar a la EPS donde está la afiliada a la madre, pues deberá presentar un certificado médico de la asistencia del bebé, ¿cierto? Que se debe presentar dentro de los 30 días de nacido. Dentro de los 30 días de nacido del bebé. Bueno, y igualmente otro requisito es que el padre debe ser cotizante activo. Debe ser cotizante activo, o sea, estar afiliado a una APS. Bueno, habíamos hablado de los niños prematuros, obviamente niños que nazcan con anterioridad, porque nacen de 7 meses, 6 meses, pues ese tiempo de más se le será adicionado. Bueno, ya habíamos hablado entonces que el padre, si la madre muere, el padre asume toda esta licencia de maternidad el tiempo que le faltare. Igualmente si se adquiere una madre sustituta, o sea, una madre adoptiva del menor, también gozará del mismo tiempo. Bueno, vamos a mirar entonces cuáles son los descansos remunerados durante la lactancia. Estos descansos remunerados durante la lactancia, recuerden que están a cargo del empleador. Habíamos mirado en el primer cuadro que están a cargo del empleador. Esto quiere decir que si la trabajadora lactante podrá alimentar a su bebé durante los 6 primeros meses con un permiso del empleador. Esto es, en su jornada diaria de trabajo, ella tiene derecho a una hora diaria, que puede ser dividida en 30 minutos en el primer tiempo, otros 30 minutos en el segundo tiempo. Hay trabajos que tienen 2 jornadas, la mañana y tarde. Entonces tiene derecho a 30 minutos para que alimente a su bebé y otros 30 minutos en la tarde para que alimente a su bebé. Esto puede ser muy traumático tanto para el empleador como para la trabajadora y hasta para el bebé, porque la mamá no puede estar llevándose el niño para la empresa o para su lugar de trabajo. ¿Sí? Entonces son más largos y más traumáticos los permisos mientras llega a su casa, 30 minutos no le da. Entonces, ¿qué hacen algunas empresas o algunos empleadores? Simplemente, como la jornada son de 8 horas diarias, la trabajadora trabajará 7 horas diarias y la última hora, pues obviamente 7 horas y la última hora pues será dedicada. Se va más temprano para su casa para que alimente a su menor. Bueno, recordemos entonces que las trabajadoras que sean despedidas entonces con justa o sin justa causa, más bien las dos, con justa causa o sin justa causa, simplemente por las razones de que se encuentra en embarazo o es una madre lactante, la protección será hasta los 3 meses, los primeros 3 meses, esta licencia de maternidad, pero que se adicionan a otros 3 meses más. A otros 3 meses más, o sea, los 6 meses del menor, porque si la madre lactante es despedida en el tiempo de lactancia, ¿cierto? De los 6 meses, ese despedido no vale, entonces se requiere el reintegro, será ineficaz. Ese despido está viciado por ineficacia, es ineficaz y la madre tendrá derecho a gozar del reintegro. Bueno, dice la norma que si los trabajadores que sean despedidos sin autorización
de las autoridades competentes, en este caso pues la inspección de trabajo, tendrán derecho al pago y el empleador tendrá el derecho al pago a una indemnización igual a 60 días diarios de salario, fuera de las indemnizaciones y salarios y prestaciones a que tuviera lugar. Bien, muy bien. ¿Qué son las salas amigas de la familia lactante? Salas amigas de la familia lactante. Bueno, esto es nuevo, esto es una norma que es nueva, está aplicada única y exclusivamente para empresas, tanto del sector público como privado, que tengan más de 50 trabajadoras, y cuyo capital superior sea, cuyo capital sea igual o superior a 1.500 salarios mínimos legales mensuales, a 1.500 salarios mínimos legales mensuales. Es el capital de la empresa, el capital suscrito. Bueno, entonces esto se refiere a empresas grandes, por decir algo. Si es privada, a un almacén necesito me imagino, por lo menos, pues un almacén con más de 50 mujeres, pues solamente me imagino yo que sean empresas de grandes superficies, empresas grandes. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Estas empresas con más de 50 empleadas, la ley les ordena que deben de suministrar unas salas especiales con las adecuaciones, con la infraestructura y con la asepsia, todos los cuidados médicos para evitar contaminaciones, que se infecte la leche materna, con todas las adecuaciones, la temperatura al medio ambiente, neveras especiales para conservar la leche materna en una temperatura propia para que ésta no se descomponga, las sillas, la ventilación, el jabón, jabones especiales antibacteriales, especialmente los líquidos, y todo aquello que sea necesario para que la madre pueda en sus horas de trabajo dirigirse a estas salas especiales para extraer su leche materna, conservarla en el refrigerador en la temperatura ambiente especial, y una vez termine su jornada de trabajo, pues llevar esa leche, conducir esa leche en los termos especiales o teteros para que pueda alimentar a su bebé después. Bueno, debe de gozar con todos los cuidados médicos, con toda la, ¿cómo se dice? Los protocolos especiales para esto. Entonces, la ley ordena que estas empresas deben de conseguir personal calificado idóneo para que atiendan a estas mujeres, a estas madres lactantes. Bueno, imagino que de enfermera especializada para arriba, pues trabajan con todo lo de la parte perinatal y natal, pues todo lo de niños, ¿cierto? Sepan atender a las madres, les extraiga su leche, la conserven bien, manejen todos los cuidados de higiene y asepsia para que la leche no se contamine ni se altere. Bueno, estos se llaman salas amigas de la familia lactante. Poner mucho cuidado con eso, de la familia lactante. Requisitos: tener más de 50 empleadas en la empresa y un capital superior a los 1.500 salarios mínimos legales mensuales. El capital que le hablo yo es el capital de la empresa. El capital de la empresa. Bueno, vamos a mirar las prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Bueno, todo empleador está en la obligación de, si el trabajador fallece, el empleador está en la obligación de entregarle la liquidación y los salarios que se adeuden a la familia o beneficiarios del trabajador fallecido. Además, aquellas prestaciones que las entidades prestadoras de salud pues tiene obligación de pagarle, o los derechos que tiene el trabajador ante estas entidades más bien. ¿Cuáles son? La sustitución pensional, cuáles son la pensión de sobrevivientes, cuáles son la indemnización sustitutiva y el auxilio funerario.
¿Qué es la sustitución pensional? Muy bien. Esta sustitución pensional, como su nombre lo dice, pensional, es porque ya el trabajador ya no es activo, es un trabajador pensionado. Estas prestaciones sociales entiendan que aplican tanto para los trabajadores activos y para los pensionados. Trabajadores activos que están trabajando todavía y pensionados. Entonces la sustitución pensional, aquí me refiero, es al trabajador pensionado. Si el trabajador pensionado que ya recibe una pensión, muere, pues entonces los beneficiarios de o sea, casi siempre será pues la esposa o el esposo, el que le sobrevive, el que puede reclamar la sustitución pensional. Requisito: que sea el pensionado quien fallezca, el pensionado que fallezca. Otra, la pensión de sobrevivientes, aquí no es el pensionado, porque no se ha pensionado, simplemente murió el trabajador activo, murió el trabajador beneficiario, o sea, el cotizante, muere. Entonces, los que le sobreviven, sus beneficiarios son los que le sobreviven, estos podrán reclamar. ¿Quién es Pues la esposa o la compañera o compañero o esposo permanente, el esposo fijo, ¿cierto? Podrán reclamar entonces la pensión de sobrevivientes. En la pensión de sobrevivientes no hay pensionado, únicamente aplica para el trabajador que ya está próximo a pensionarse. Ojo con esto, porque eso ya es un derecho adquirido. Porque mal haría un trabajador que apenas lleve 5 años, 6 años, 7 años o 10 años, se muera y entonces la familia le vayan a reclamar una pensión de sobreviviente. No, porque todavía no tuvo los requisitos. Recuerde que para adquirir la pensión, ¿cierto? Por vejez, como mínimo, por vejez, el trabajo, se miran, no, cualquier pensión. Existen 2 requisitos: el tiempo de trabajo y la edad. Tiempo de trabajo y la edad. La edad para los hombres 62 años y 1.300 semanas, para las mujeres 57 años y 1.300 semanas, por ahora, porque eso tiende a aumentar en un proyecto de ley que viene. Ahora, por lo del coronavirus, todos esos proyectos quedaron guardaditos allá, pero una vez pase este impasse tan grande, pase esta contingencia, pues lo más seguro es que todos esos proyectos de ley que están guardados para en el refrigerador van a salir. Bueno, entonces la sustitución pensional se da cuando el pensionado fallece. Entonces, ¿quién tiene derecho a reclamar? El beneficiario, que casi siempre será el esposo o la esposa o compañero o compañera permanente que le sobreviva, que quede vivo, claro. Y la pensión de sobrevivientes, ¿quién es el que se muere aquí? Es el trabajador cotizante, el trabajador activo. Al morirse, pero no obstante, el trabajador ya estaba cumpliendo los requisitos o estaba próximo a cumplir los requisitos de edad y tiempo, entonces por el derecho adquirido, el principio del derecho adquirido, son derechos adquiridos, los beneficiarios, en este caso vuelvo y repito, la compañera permanente o compañero, esposa o esposo, que son los primeros beneficiarios directos, podrán reclamar la pensión de sobrevivientes. Bueno, la indemnización sustitutiva también la podrá reclamar así. En este caso, el compañero, esposo o esposa que le sobrevive. Y la indemnización sustitutiva, ¿qué quiere decir? Es aquel trabajador que estaba cotizando, entonces estaba cotizando, pero tenía la edad, pero no tenía las semanas completas. O sea, si es hombre, había cumplido ya 62 años o más, pero no tenía las semanas, no tenía todas las semanas cumplidas como requisito. Ejemplo, tanto para el hombre como para la mujer son 1.300 semanas. Entonces, al no tener las semanas, pues, ya no le diera lugar a reclamar la pensión, entonces el trabajador puede pedir la indemnización sustitutiva. La indemnización sustitutiva equivale a una devolución de los saldos que tiene guardados ahí en la plata. Eso casi siempre será un tumbis, pues el trabajador sale ahí con nada. Bueno, pero si se muere, en este caso, en este evento, si se muere, el que le sobrevive, compañero o compañera permanente, esposo o esposa, beneficiario, podrá reclamar entonces la indemnización sustitutiva de su cónyuge o causante
fallecido, ¿cierto? Se llama indemnización sustitutiva. Es cuando el trabajador que fallece, no cumplió uno de los dos requisitos, en especial el de las semanas cotizadas, porque pudo haber cumplido la edad para pensionarse, pero la semana no le daban, y ya su avanzada edad muchas veces no le daba ya para seguir cotizando, ¿cierto? Entonces se reclama la indemnización sustitutiva, y esto lo reclamará entonces ¿quién? El beneficiario sobreviviente. Bueno, el auxilio funerario. Aquí cualquier persona, no se requiere ser familiar o beneficiario, cualquier persona que demuestre que corrió con los gastos funerarios y de entierro, ¿sí?, del trabajador o pensionado, del trabajador activo o pensionado, cualquier persona que demuestre que corrió con esos gastos podrá solicitar o tendrá derecho a que le paguen un auxilio que es mayor, ¿cierto? Mayor, no puede ser menor, mayor a 5 salarios mínimos legales mensuales y menor a 10 salarios mínimos legales mensuales. Bueno, espero se esté entendiendo esto. Esperemos que vamos pues entendidito. Si alguna aclaración, explicación, con mucho gusto me lo hace saber por el WhatsApp. Estén pendientes que yo voy a mandar un documento de lectura, un cuestionario sobre ese documento, y estén estudiando, repasando las notas de clase, más el código, porque en cualquier momento que ordene la rectoría hacer exámenes o hacer evaluaciones, pues listo, hemos tenido mucho tiempo para estudiar. Bueno, vamos a mirar las cajas de compensación familiar, las prestaciones sociales a cargo de las cajas de compensación familiar. Muy bien, esto le corresponde entonces, esto tiene que ver con los subsidios familiares, el subsidio familiar. Bueno, el subsidio familiar, pues entonces esto es un auxilio. El subsidio familiar es un auxilio que tiene derecho todo trabajador que devengue hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Todo trabajador que devengue hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes tendrá derecho a recibir un subsidio familiar. Este subsidio familiar estará a cargo del empleador. Bien, y se paga a través, el empleador no podrá pagarlo directamente, esto se hace a través de las cajas de compensación familiar, ¿cierto? El subsidio familiar se puede pagar de varias formas, una en dinero, dineraria, otra en especie, que ¿esto qué tiene que ver? Pues, ¿o con qué ve la especie? Pues con alimentos, con vestidos, con becas, con textos escolares o útiles escolares y con drogas. Bueno, y con servicios, esto se hace a través de programas sociales, programas de educación y vivienda, y crédito de vivienda, ¿cierto? Bueno, los pensionados, todos los pensionados podrán afiliarse a una caja de compensación familiar y de su pensión se pagará un aporte equivalente al 2%. ¿De qué no gozan los pensionados? No podrán recibir subsidio familiar en dinero. Los pensionados no podrán recibir subsidio familiar en dinero. Podrán gozar de los otros servicios, pero no van a recibir el dinero. Ven, ¿cuáles son los requisitos para los trabajadores? ¿Cuáles son los requisitos para que todo trabajador esté afiliado a una caja de compensación familiar? ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que el trabajador esté debidamente, exista una vinculación laboral, exista un verdadero contrato de trabajo, tener el carácter del trabajador vinculado totalmente, tener una remuneración fija cuyo salario no sea superior a los 4 salarios mínimos legales mensuales. Ese contrato de trabajo, recuerden que el trabajador debe estar trabajando como mínimo de medio tiempo hacia arriba, esto es, que no sea inferior a 96 horas mensuales, el trabajador beneficiario. Esos son los requisitos. Una vez este trabajador cumpla los siguientes requisitos,
él podrá tener a cargo, afiliar o inscribir a las siguientes personas que estén bajo su cargo y responsabilidad, bajo su cuenta y riesgo, ¿cierto? Que estén a cargo de este. Él podrá afiliar los siguientes beneficiarios: todos sus hijos hasta los 18 años de edad, hijos que dependan económicamente del padre, o sea, el padre beneficiario afiliado, ¿cierto? Que dependan económicamente de él hasta los 18 años, pero a partir de los 12 años el hijo deberá aportar, o el padre deberá aportar un certificado de estudio de escolaridad de su hijo mayor de 12 años. Bueno, otro beneficiario, todos los hermanos del trabajador que vivan con el trabajador, que acrediten que dependen económicamente de este, que viven bajo la protección del trabajador, y si son mayores de 12 años y están estudiando, deberán aportar un certificado de estudio. Este subsidio va hasta los 18 años. ¿Quiénes más? Los padres del trabajador que vivan con él y que estén bajo su cuenta y riesgo, que dependan económicamente del beneficiario trabajador. Estos padres no pueden recibir ninguna remuneración, ningún tipo de remuneración o renta, ni pensión, ni nada. No pueden recibir ningún tipo de ingreso. Óigase bien. Y deben de depender económicamente del beneficiario trabajador. Otro, pueden ser hermanos, pueden ser hijos, pueden ser padres, pero que se encuentren en discapacidad, o sea, que no tengan capacidad de trabajar, que sean personas discapacitadas. ¿Quiénes? Pueden ser los hijos del trabajador, pueden ser los hermanos del trabajador, pueden ser los padres del trabajador, pero que estén en estado de discapacidad, que no puedan trabajar, y esta será de permanente, de por vida. El auxilio que les da las cajas de compensación a este, que puede ser en dinero, en especie o en servicios, será de por vida. Si es en dinero, pues entonces se pagará el doble. Estas personas discapacitadas tendrán derecho al doble de la cuota correspondiente a la que recibe por cada beneficiario. Bueno, ¿qué pasa si se muere alguno de los afiliados que tenga inscritos el trabajador beneficiario? ¿Cierto? Si se muere alguno de sus afiliados, un hijo, un hermano, el padre o la madre, que todos hayan dependido, ojo, haría el 50, todos hayan dependido económicamente del trabajador beneficiario, y que no pueden recibir ni hayan recibido ningún tipo de ingreso por cualquier índole, otro tipo de ingreso, renta, algún subsidio, algún auxilio, no sé, alguna bonificación, alguna ayuda, nada, no pueden recibir nada. Así lo dice la norma muy claramente. Bueno, ¿qué pasa si uno de los afiliados del trabajador, ¿cierto?, beneficiario, se muere? Entonces, en la fecha que se muere, pues en ese respectivo periodo o mes, la caja de compensación le pagará a favor de este trabajador, a favor de este beneficiario que murió, una cuota equivalente, un pago equivalente a 12 pagos, o sea, equivalente a 12 meses, lo que se pagaba, lo que la caja de compensación le daba al trabajador, ¿cierto? Cada mes, correspondiente a ese beneficiario, si eran 20,000 pesos mensuales, ¿cierto?, que recibía el beneficiario por ese hijo o ese hermano o ese padre que tenía escrito ahí como afiliado, ¿sí? La caja de compensación pagará hasta por 12 meses, ¿cierto?, el valor total, hasta por 12 meses, lo que pagaba por ese beneficiario o ese inscrito que tenía ahí, el beneficiario que tenía pues el trabajador ahí, ¿cierto?, como tal. Bueno, hasta por 12 meses, la cuota correspondiente hasta por 12 meses. ¿Qué pasa si quien se muere es el trabajador el trabajador activo beneficiario? Si es el trabajador el que se muere, entonces la caja de compensación pagará resulta y sucede que todos los beneficiarios que tenía él anotados deberán nombrar un representante para que reciba por un valor de 12 pagos, el pago total que él recibía el trabajador por todos los beneficiarios.
el pago total, que hasta por 12 meses que recibía el trabajador cuando estaba en vida por todos sus beneficiarios que tenía inscritos ahí. ¿Sí me hago entender? Por un término de 12 meses. 12 meses. Si el beneficiario tenía afiliado 5 hijos, a la mamá, al papá, lo que sea, o 2 hijos, 2 hijos y un hermanito, o el papá y la mamá de este más 3 hijos, o el papá y la mamá de este más 2 hijos bobos que tenía. En fin, como sea, todos los que estaban a su favor, bajo su responsabilidad, bajo su cargo, todo lo que recibía por cada compensación por cada uno de ellos. Entonces, si se muere el trabajador activo, el beneficiario directo, entonces los que tenían anotados ahí como beneficiarios podrá nombrar alguien que lo represente para que reciba el valor de todo lo que recibía ¿cierto? Por cada uno de ellos hasta por 12 meses. Bueno, no les explico más porque yo vuelvo y me enredo. Yo soy más enredado que cualquiera. Entonces empiezo a gaguear y enredo todo y aquí nos morimos de risa todos los compañeritos. Qué pena. Entonces, bueno, espero que esta parte de las prestaciones sociales a cargo de las cajas de compensación quede clara. Bien, hay un auxilio por la protección al cesante, auxilio de desempleo que se paga por una vez. Se paga por una vez y es por una vez, ya que el trabajador que como mínimo debe estar cotizando, puede estar afiliado como mínimo un año como mínimo, pues si se quedó sin trabajo tendrá derecho a un auxilio hasta por 12 meses, hasta correspondiente a medio salario mínimo. Hasta solamente se paga por una vez. Eso es como la protección al cesante. Es una liga ahí mentirosa, pero bueno, es la norma que por el momento es la que está vigente, pues como tal. Bueno, vamos a mirar entonces la terminación del contrato de trabajo. Todos en el artículo 60 del Código Sustantivo de Trabajo. Existen 2 tipos de determinación del contrato de trabajo: por justa causa y sin justa causa. Por justa causa y sin justa causa. Cuando un trabajador es despedido sin justa causa, pues el empleador tiene la obligación de pagarle al trabajador una indemnización. Por ejemplo, en los contratos de trabajo sin justa causa, en los contratos de trabajo a término fijo, la indemnización equivale al tiempo que le falte para la terminación del contrato de trabajo. Si es un contrato de trabajo de 6 meses y el trabajador trabajó 4 meses nomás y es despedido sin justa causa, pues le faltaban 2 meses. Los 2 meses restantes equivalen a la indemnización que el empleador le debe dar, ¿no es cierto? Si es un contrato por obra o labor determinada, la indemnización y es despedido sin justa causa, la indemnización que le debe pagar es el tiempo que faltare para la terminación de la obra, recordando que no podría ser en este caso, para ese tipo de contrato por obra o labor determinada, la indemnización no podrá ser inferior a 30 días. Si es una terminación de contrato, por decir algo, a término fijo de un año, y faltaron 5 meses para terminar el año, entonces la indemnización equivale a esos 5 meses faltantes, ¿cierto? Ahora, en los contratos de trabajo a término indefinido, si el trabajador es despedido sin justa causa, el contrato de trabajo tenemos que ir a una tabla y esta se divide en 2. Si el trabajador, si el trabajador devengaba menos de 10 salarios mínimos, la indemnización quedará así. Por el primer año, si ganaba menos de 10, por el primer año 30 días de salario. Y por los demás años restantes, 20 días de salario. O proporcional al tiempo que le faltare, ¿cierto? Bueno, si el trabajador gana menos de 10 salarios mínimos legales. Bueno, si el trabajador gana más de 10 salarios mínimos legales, la indemnización sería así: por el primer año 20 días de salario, y por los demás años restantes 15 días de salario.
Esto es, si el trabajador trabajó 8 años, entonces por el primer año recibe 20 días de salario como indemnización y por los 7 años restantes 15 días de salario, ¿cierto? Así es la tablita, tanto para los que ganan más de 10 y tanto para los que ganan menos de 10, así es lo que falta, y proporcionalmente por fracción. Bueno, las incapacidades, esas indemnizaciones son fáciles. Bueno, las causales, ahorita miramos las incapacidades, terminemos el capítulo de las indemnizaciones. Bueno, las causales, las indemnizaciones, entonces, la terminación del contrato de trabajo, miremoslo por las siguientes causales. Las clases de terminación del contrato, ¿cómo existen? ¿O cómo se presentan? Se agrupan, entonces estas se agrupan en 5 categorías. Son causales objetivas de la terminación del contrato. 1. 2. Causales originadas por la voluntad del trabajador. Otra, causales originadas por la voluntad del empleador. Otras, causales originadas por la voluntad de las partes. Y otra, causales originadas por la voluntad de intervención administrativa, en este caso el Ministerio de Trabajo, Protección Social o las oficinas de trabajo, y judicial, o judicial también, ¿cierto? Bueno, miremos las causales objetivas de la terminación del contrato, las causales objetivas. Entonces puede ser una, la expiración, o sea, la terminación del plazo pactado. Ejemplo, en los contratos a término fijo, se terminó un contrato de 6 meses, se llegó a los 6 meses, se terminó y listo. Un contrato de 1 año, se llegó al año, se terminó y listo. Entonces sería la expiración del plazo pactado. Otra, por la terminación del contrato de obra o labor determinada, ya determinó la obra, ya determinó la construcción, se terminó el contrato y no pasó nada. Otra, la terminación por periodo académico. Otra, por vencimiento de término en caso de secuestro. Cuando la persona está secuestrada, el empleador está en la obligación de guardarle el puesto, de guardarle el trabajo y seguir pagando la remuneración. Existen 2 posiciones, una que da la Corte Constitucional y otra que da la Corte Suprema de Justicia. Dicen que el empleador deberá guardar los salarios y sus prestaciones y no podrá terminar el contrato hasta que pasen los 2 años. Si no se sabe nada del secuestrado, se puede iniciar un proceso de muerte presunta por desaparecimiento, que es un proceso judicial que se maneja a través de los jueces de familia. Una vez salga la sentencia, se dará una muerte civil de y como quedó muerto civilmente, porque puede estar vivo, lo que pasa es que no se volvió a saber nada de este secuestrado, eso se llama muerte presunta por desaparecimiento, entonces sería una causal para dar por terminado el contrato de trabajo, pero le queda la carga al trabajador pues de guardarle ese puesto y seguirle pagando sin estar trabajando hasta por 2 años, tremenda carga. Bueno, por incapacidad total del trabajador, las incapacidades, bueno, la muerte del trabajador o la terminación o clausura definitiva de la empresa, ¿cierto? Bueno, esas serían las causales objetivas. Tenemos otras causales originadas por la voluntad del trabajador. ¿Cuál puede ser? La renuncia, el despido indirecto o autodespido. Esto requiere indemnización, ¿cierto? El despido indirecto o autodespido. ¿Qué quiere decir? Que cuando el empleador incumpla el contrato de trabajo que formalizó con su trabajador, sea el empleador el que incumple, el trabajador podrá dar por terminado el contrato de trabajo más la indemnización como una justa causa y se llamará despido indirecto o autodespido. Esta figura poco se conoce. Los empleadores esconden mucho esta figura porque casi siempre los empleadores son los que violan los contratos de trabajo. Yo hago un contrato con un trabajador y le digo, usted va a trabajar como mecánico industrial de mi empresa industrial y sus funciones van a ser estas y estas. Entonces el empleador después lo vincula, empieza a trabajar y después le cambia la naturaleza del contrato, lo pone a hacer otros contratos que no nada tenían que ver con de pronto más ridículos, lo baja de estatus laboral, y entonces, o la baja de salario.
Entonces el empleador es el que incumple, el que violenta ese contrato de trabajo. Pues ¿qué podría hacer el trabajador? Entonces iniciar una terminación del contrato, solicitarle un escrito al empleador de que va a terminar su contrato en forma indirecta, ¿cierto? Eso es terminación de contrato indirecto, y solicita la indemnización por los perjuicios causados, porque es una terminación por justa causa. Bueno, originadas por el trabajador. La otra, el no regreso al trabajo. El no regreso al trabajo una vez es en las causas que produjeron la suspensión del contrato, ¿cierto? El no regreso del trabajo una vez es en las causas que dieron origen a la suspensión del contrato. Bueno, otra, causales originadas por la voluntad de las partes. ¿Cuáles son las partes? Empleador y trabajador. ¿Cuál pueden ser? La terminación del contrato por mutuo acuerdo, el mutuo acuerdo. Bueno, otra, causales originadas por la voluntad del empleador. Por la voluntad del empleador. Tenemos el despido con justa causa, que esa daría lugar al pago de una indemnización, ¿cierto? Con justa causa, pues, Perdón, el despido, estoy hablando con justa causa. Si hay justa causa, no da lugar a indemnización. Si hay justa causa, no da lugar a la indemnización, ¿cierto? Bueno, pero ¿por qué? Porque hay un incumplimiento del trabajador, ¿cierto? Cuando hay una justa causa, lo dije mal por hablar rápido, cuando hay una justa causa, el empleador echa a su trabajador porque este dio un motivo que están contempladas en las causales de la terminación del contrato. Todos vamos a pararnos en el artículo 60 del Código Sustantivo de Trabajo en adelante. O sea, la justa causa es cuando hay un incumplimiento por parte del trabajador. Entonces aquí no da lugar a la indemnización. Bueno, muy bien. Ahora, el despido sin justa causa es cuando el trabajador no da ningún motivo. Es un excelente trabajador, hace bien su trabajo, es una persona responsable, diligente, pero entonces su contrato le es terminado sin justa causa. Aquí sí da lugar a una indemnización, y es la que habíamos hablado ahora, ¿cierto? Si es un contrato a término fijo, independiente del tiempo, que el contrato a término fijo puede ser de un año, menos de un año y máximo 3 años, ¿cierto? Puede ser de un mes en adelante hasta 3 años. El empleador podrá hacer contratos de 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, hasta 3 años, ¿cierto? Y estos contratos superiores a 1 año son de tracto sucesivo. O sea, cada año o cada 2 años o cada 3, como lo quiera hacer el empleador, pues una vez se venzan, se podrán repetir, se renovan automáticamente si no se avisan con anticipación de 30 días antes de terminarse el contrato, de 30 días con anticipación de que el contrato no va a continuar, ¿cierto? Para que se termine el contrato y se avise de que no hay una renovación no va a haber una prórroga. Así es. Bueno, entonces los despidos sin justa causa darán lugar a una indemnización, como ya habíamos hablado ahora. Y la otra, la terminación del contrato por intervención administrativa o judicial. Intervención administrativa es cuando está de por medio una entidad administrativa, y la entidad administrativa propia en tratándose de materia laboral, pues tenemos la oficina de trabajo, la regional de trabajo, otra Ministerio de Trabajo, o sea, el Ministerio de Protección Social, ¿cierto? El Ministerio de Trabajo. Bueno, puede ser entonces, se da por orden de cesación de la relación de trabajo, se da por una decisión administrativa o por una sentencia de un juez. Bueno, vamos a mirar las incapacidades. Bueno, pero antes de mirar las incapacidades, perdón compañeritos, para terminar el capítulo acá, miremos las personas que sean despedidas o su contrato terminado, antes de mirar las incapacidades, ¿sí? Qué pena para darle como el orden y la secuencia de las cosas. Antes de iniciar la figura de las incapacidades, vamos a mirar cuando termina el contrato de trabajo por limitaciones auditivas o visuales. Recordemos que todas las personas que llevan determinada edad en una empresa
pues lo primero que le empieza a fallar son los órganos de los sentidos, ¿cierto? La vista, el oído. Entonces nos vamos volviendo cieguitos o nos vamos volviendo sordos. ¿Usted qué me dijo? ¿Qué me dijo? Es que no veo ni oigo. Entonces ya no, ya con estas limitaciones debido a la edad, pues un trabajador que ya lleva más de 20 años trabajando, ya está llegando a sus 50 o más de los 50, ya empieza el organismo a cobrarle, ¿cierto? Entonces ya se vuelven una carga para los empleadores, o nos vamos volviendo una carga para los empleadores. Entonces resulta y sucede que existe un fuero. Ese fuero hace parte se llama el fuero de salud, y lo contempla una ley especial que es la ley Klopatowski, el senador Klopatowski, no sé si ustedes lo recuerdan, uno que andaba en una sillita de ruedas. Es la ley 361 de 1997, ley 361, en su artículo 26, ley 361 de 1997, que dice: aquellas personas que tengan problemas auditivos o visuales, estas limitaciones, su contrato de trabajo, el empleador no podrá terminarle su contrato de trabajo o despedirlo si no existe una intervención de por medio de la Oficina de Protección del Trabajador, conocido como la Regional de Trabajo o el Inspector del Trabajo, ¿cierto? Aquí en Medellín la conocemos, o en Antioquia la conocemos como la Regional de Trabajo. Debe de haber una autorización escrita que justifique la causa. Sin embargo, es difícil que se dé esta autorización, toda vez que toda persona o todo trabajador que tenga esta limitación en este momento, auditiva o visual, lo protege esta ley conocida como ley de Klopatowski o fuero de salud. Bueno, ¿qué pasa si esta persona es despedida sin la autorización del Ministerio de Trabajo y de Protección Social, o sin la autorización del inspector de trabajo, como lo llamamos nosotros aquí en la descentralización territorial, las inspecciones de trabajo? Bueno, pues dará lugar a una indemnización equivalente a 180 días, independiente de las demás indemnizaciones, salario y prestaciones sociales a que tenga lugar, independiente de esto, Bueno, son 180 días, pero hay un requisito sine qua non. Si el trabajador comenzó a tener problemas auditivos y visuales, deberá informarle a su empleador a través de la certificación médica de su médico laboral, de su EPS, que él empezó a padecer o comenzó a contemplar estas limitaciones auditivas o visuales. Porque no advertir al empleador, el empleador no es omnipotente, ¿cierto? No tiene por qué saberlo todo o conocerlo todo. Si el empleador de buena fe desconoce que el trabajador empezó a tener estas dificultades auditivas o visuales, y por alguna razón le termina el contrato de trabajo, pero no sabía que el trabajador tenía estas limitaciones, no vale la demanda, no da lugar a una indemnización. Si hace la demanda, le pagará lo que tenga que pagar. Si lo echó sin justa causa, le pagará las indemnizaciones equivalentes a las que acabamos de hablar ahora. Le dará su indemnización equivalente a los despidos, a las terminaciones del contrato sin justa causa. O si hay una justa causa, no hay lugar a indemnización, solamente el pago de sus prestaciones sociales y salarios los que deba, adeudados. Pero si el empleador no conoce esto, la patología del trabajador, patología, palabra correcta, o sea, el origen o su enfermedad o lo que adquirió, si no la conoce, a través de un certificado médico de la EPS donde se encuentra afiliado el trabajador, el empleador no dará lugar a que el empleador pague la indemnización correspondiente a la ley Klopatowski, pague la indemnización equivalente a la ley 361 del 97, o sea, la que tiene que ver con el fuero de salud en su artículo 26. O sea, que el trabajador deberá estar informando al empleador
de todas las patologías que se presenten o enfermedades, especialmente las auditivas o visuales, que son las más comunes, las más comunes, la que más se le presenta a los trabajadores como tal, lo que es eso, y las enfermedades de los hombros, el huesito rotador y todo, esto genera muchas incapacidades hasta que lo último resulta el trabajador o despedido o indemnizado o, yéndole bien, pensionado. Bueno, ahora sí, vamos a mirar las incapacidades. Bueno, todas las incapacidades. Las incapacidades, bueno, existen dos tipos de incapacidades, ¿cierto? Las incapacidades por enfermedad general, estas las va a cubrir, ¿quién las cubre? Las entidades prestadoras de salud, en este caso la EPS, la ARL y la de pensiones, administradora de fondos de pensiones, ¿cierto? Por enfermedad común, la que le dan a nosotros como seres humanos normalitos. Y las otras enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. ¿Qué es una enfermedad profesional? Es aquella que se adquiere con ocasión al trabajo. Y un accidente de trabajo es aquella que se adquiere por un accidente que le ocurrió al trabajador por ocasión del trabajo, por estar trabajando, se accidentó, se cayó de una escalera, estaba colocando un bombillo, alguna cosa así, o subiendo una estantería, unas materias primas o una mercancía, se cayó, se quebró la columna. Eso es un accidente de trabajo. Bueno, todas aquellas enfermedades profesionales o accidentes de trabajo se pagará, la asumirá la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, equivalente al 100% del salario. Y si una vez calificado en la Junta de Invalidez, el trabajador tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, pues dará lugar a que quede pensionado por invalidez, y será a cargo de la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales. Si el trabajador, una vez calificado a través de la Junta de Invalidez, tiene una pérdida de capacidad laboral inferior al 50%, pues dará lugar a que el empleador pues, está en la obligación de ocupar al trabajador en lugares propios, aptos, que el médico laboral recomiende. Si él tenía que subir escaleras, subir y bajar cajas, o alzar estivas, o alzar peso, ya el empleador lo va a tener que trabajar por ahí etiquetando, sentadito por ahí en un rinconcito, o poniendo cuidado, o repartiendo tintos. Ya le tiene que buscar adecuarle un trabajo propio a las condiciones físicas de salud del trabajador. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, vamos a hablar entonces, esas serían las incapacidades que no hay ningún problema por enfermedad profesional o por accidente de trabajo, que serán a cargo de la ARL, Administradora de Riesgos Laborales, y equivalente a un salario equivalente al 100% de su salario. Aquí el trabajador incapacitado va a recibir el salarito completo, normalito, perfecto. Bueno, ¿qué pasa con las incapacidades por enfermedad común? Bueno, entonces, hasta 180 días serán a cargo de la EPS. Pero esto tiene una escalita, por favor tomar nota. Y se hacen con base al ingreso. ¿El salario promedio cuál es? El ingreso base de cotización. De 0 a 2 días de incapacidad. Estarán a cargo del empleador. El empleador es el que paga hasta 2 días de incapacidad. Y esto será equivalente al 66.67% de su salario. Esto equivale a las 2/3 partes de su salario. Pero ¿qué pasa cuando los trabajadores se ganan un salario mínimo? Dice la Constitución Nacional,
que ningún trabajador podrá devengar o recibir o percibir por salario menos del salario mínimo legal mensual, menos de un salario mínimo legal mensual. Entonces, si el trabajador gana un salario mínimo, lo mínimo es el salario mínimo. Aquí ya no se pueden aplicar porcentajes, ni las 2/3 partes del mínimo, que es equivalente al 66.67, no, es el mínimo. Pero si gana más del mínimo, si gana más del mínimo, entonces los primeros dos días serán a cargo del trabajador, equivalente a las 2/3 partes. Esto es el 66.67%. Si si este resultado le da menos del mínimo, entonces hay que partir del mínimo hacia arriba. No puede ser inferior al mínimo, porque si un trabajador gana 1.500.000 o 1.300.000, pues es más del mínimo. Pero si el 66.67%, que esto es equivalente a las 2/3 partes, le da una suma inferior al mínimo, entonces yo no sé, eso dio menos del mínimo. O sea, el mínimo son 900 y pico. Y si le dio 700, entonces usted decía, no, es que yo hice la liquidación, él sí ganaba el mínimo él le respetó, pero haciendo la liquidación le dio menos del mínimo, yo no sé nada, no nada, se parte del salario mínimo, lo menos es un mínimo, ¿entendido? Bueno, entonces los 2 primeros días va de cuenta del empleador y pagará todos serán las 2/3 partes, pagará las 2/3 partes de su salario, esto es equivalente al 66.67%, respetando la base mínima, que es el mínimo legal del gobierno, el legal del año respectivo. Bueno, entonces a partir del día tercero, estamos hablando ya de incapacidades. 3 días de incapacidad hasta 90 días serán a cargo de la EPS, entidad promotora de salud, EPS, y equivalente al 66.67% del salario de lo que devenga el trabajador conforme al IBC, ingreso básico de cotización. Ojo, si la suma le da menos del mínimo, si el resultado, esta operación le da menos del mínimo, se parte del mínimo hacia arriba, ¿cierto? Muy bien, que quede claro esto. Ahora, si la incapacidad es de 91 días hasta 180 días, va a cargo de la EPS, hasta 180 días va a cargo de la EPS, entidad promotora de salud, y será equivalente al 50%, ya es la mitad del ingreso base de cotización, o sea, la mitad recibirá la mitad de lo que percibía por su salario, ¿cierto? El trabajador recibe como incapacidad el 50%, si su incapacidad supera 91 días hasta 180. Bueno, ¿qué pasa si la incapacidad es de 181 días hasta 360? 181 días hasta 360 días de incapacidad, o sea, hasta un año de incapacidad. Pues esta la pagará la administradora de fondo de pensiones, AFP, administradora de fondo de pensiones, equivalente con un 50% de lo que percibe de salario el trabajador, conforme al ingreso básico de cotización. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa si la incapacidad es superior a 361 días hasta 540 días? Aquí se forma un tropel grande, hay una pelea que se va por vía de tutela, porque aquí pues el trabajador no puede responder, no puede asumir ese cargo. Aquí hay una disputa entre la administradora de fondo de pensiones, AFP, y la EPS. Cualquiera de las dos, yo diría que aquí debería de asumir la EPS, sería equivalente, ambas corren con el 50%. Lo que pasa es que la una te manda para la EPS a través de un examen que le mandan a hacer al trabajador, que es para mandarlo a calificar, evaluar, lo mandan a evaluar. Entonces es un concepto de rehabilitación que deben de hacer, que enseguida vamos a explicar eso. Entonces se chutan la pelota los dos, la AFP y la EPS, se chutan la pelota, mandan a calificar, emiten un concepto de rehabilitación al trabajador, y depende de lo que dé, entonces el uno asumirá el pago de la incapacidad o el otro, ¿cierto? Es un chute de pelota acá, que aquí lo que el pobre trabajador que tiene que hacer una acción de tutela. Una acción de tutela, porque alguien de los dos tiene que asumir la incapacidad. Enseguida explicamos a ver cómo es la chutadita del balón. Bueno, pasa esto. Entonces,
Quiero que tengan nota con ese cuadro, con ese cuadrito, anótenlo bien, que es muy importante. Ustedes también lo van a necesitar como trabajadores y como contadores para que asesoren. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, una vez, cuando el incapacitado lleva más de 90 días, o sea, 3 meses de incapacidad, entonces, ¿qué debe hacer? Antes de cumplir 120 días de incapacitado, antes de cumplir 120 días de incapacitado, el trabajador deberá remitirlo a que lo califiquen, ¿cierto? Una calificación de rehabilitación. Bueno, lo deberá para que emitan un concepto de él, lo califiquen, ¿cierto? Es un concepto de rehabilitación. Entonces ese concepto, ¿cierto? Ese concepto de rehabilitación deberá ser enviado a más tardar antes de que se cumplan los 150 días. ¿A quién? A la AFP. La EPS deberá, antes de los 120 días, deberá emitir un concepto de rehabilitación del trabajador. Y antes de que se cumplan los 150 días, deberá pasarlo a la administradora de fondos de pensiones, ese concepto de rehabilitación. Porque de no hacerlo oportunamente, dentro de ese término, será la EPS la que siga asumiendo los pagos de la incapacidad del trabajador. Entonces deberá emitirlo a la administradora de fondos de pensiones antes de que se cumplan los 150 días, ¿correcto? Bueno, si el trabajador sigue con los problemas de incapacidad, antes de que se cumpla los 180 días, deberá remitirlo. Ahora, ¿quién es? La AFP, la administradora de fondos de pensiones, a una calificación de rehabilitación. Si sale el concepto negativo, esta incapacidad se podrá prorrogar hasta por 360 días más. O sea, se podrá prorrogar hasta por un año. Bueno, si antes de que se cumpla el año, la administradora de fondos de pensiones debe calificar ya no una certificación de rehabilitación, sino que ya lo debe llevar a la junta de invalidez, lo que nosotros decimos aquí la regional, ¿cierto? Junta de invalidez, para que califiquen la merma de la capacidad laboral, Si el trabajador, una vez calificado a la junta de invalidez, presenta una calificación igual o superior al 50%, el trabajador podrá iniciar la pensión por invalidez, podrá tramitar más bien la pensión por invalidez. De no tramitarse la pensión por invalidez, de no cumplir el 50%, si la calificación, la merma de capacidad laboral es inferior al 50%, de pronto si son del 40% para arriba, ya independiente de esto, pues, porque eso no está anotado, ya lo digo yo como abogado, cuando las calificaciones se aproximan al 50%, por vía de demanda se puede lograr algo, porque se solicita una segunda calificación, ¿cierto? Ya lo calificó la regional, lo falta que lo califique la Junta Nacional, pero vía de demanda. Lo que pasa es que aquí ya hay gasticos, porque ya van honorarios del abogado, hay que viajar a Bogotá, todo esto. Entonces ya se pide una segunda calificación, a veces suben los puntos. Cuando suben los puntos ya es peleable la incapacidad, la pensión, por invalidez del trabajador. Bueno, si la calificación es inferior, entonces, como ya textual como está la norma, si la calificación es inferior al 50%, entonces no fue competente para gozar de la pensión por invalidez. Entonces el trabajador, ¿qué pasa? Es reincorporado, debe ser reincorporado a la empresa, pero de acuerdo a las instrucciones que el médico le da, porque recuerde que ya hay una incapacidad más o menos delicada, ya es una incapacidad del 30%, el 20%, pues ya que hay una merma de capacidad, entonces el trabajador debe ser adecuado
a las condiciones que el médico laboral le sugiera. Igualmente, el trabajador gozará de una protección especial médica porque de rehabilitación tendrá sus permisos para ir a las rehabilitaciones periódicas según las directrices de su médico laboral. Bueno, esto pues ya terminando este módulo, ya lo que viene son repasos. Tengan pendiente, compañeritos, que las evaluaciones, hay unos compañeritos que están preocupados por eso. A lo que a mí me compete como profesor de esta materia es primero que todo terminar el contenido programático, pues el contenido temático de la materia. Segundo, que ustedes entiendan, que estén a gusto de haber entendido esto, de sacarle provecho a esta información, pues dado las circunstancias de tiempo, modo y lugar, o sea, y en las circunstancias en que estamos, primero los paros y después esta pandemia, pues degeneró a todo el mundo, pues está descompuesto, no sabemos qué hacer, estamos patas arriba. La verdad es que aquí ya todos quedamos como en una situación de incógnita, pero no sabemos qué hacer. Por el momento no hay orden de entregar notas por parte del director académico y el rector, y no hay autorización de entregar notas, simplemente de adelantar las cátedras. Bueno, terminando este videíto, creo que terminamos el contenido de la materia. Solicito reverentemente escuchar los videos y siempre a la mano tener el código, repasar el código, que es la norma madre de nosotros, el texto guía de nosotros. Aquellos que presentaron el primer taller, o sea, todo lo relacionado con las horas extras y que firmaron el tallercito, su nombre lo colocaron, pues todos pasaron, independiente de la nota que tengan, ¿cierto? Todos pasaron. Voy a colocar un segundo taller, es la lectura de un documento. Yo les voy a mandar el enlace para que lo bajen de internet, la lectura de un documento, más las notas de clase, y esas serán las notas del segundo taller, las notas del segundo seguimiento y lo que nos falta, porque habrá que dividirlo por porciones. Entonces, el contenido, el programa es más bien corto, pero es muy sustancioso. Terminando pues las causales de terminación del contrato, solicito que se estudien detalladamente las causales objetivas y subjetivas, y las causales con justa causa y sin justa causa se contempla el código, repasar bien eso. Las indemnizaciones son muy sencillas, ya las dijimos, y bueno, lo de las incapacidades las acabamos de estudiar. Dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, con mucho gusto las atenderé. Por favor, estar listos a el enlace que les voy a mandar del documento que van a escuchar, que van a leer, por favor, estar pendiente de esto. Pues les voy a mandar el enlace a su WhatsApp. Siento mucha lástima, no sé por qué, que mirando en YouTube, de 85 estudiantes que tengo en Derecho Laboral, dividido en 2 grupos, apenas hayan 35 vistos. Y quién sabe si esos vistos se tratan de estudiantes, porque como está en YouTube, mucha gente, nada que no tienen que ver con el cuento, pueden abrir esto y me escuchen a mí ahí guiando un poquito. Presento excusas, cualquier incomodidad. Espero estén muy bien. El Señor los bendiga a todos. Protéjanse mucho, los quiero volver a ver, los quiero mucho, todos en sana paz, unidos por el país, unidos por la misma causa. Somos académicos, somos estudiantes. No más violencia, no más disputas, no más guerra, por favor. Seamos unidos todos por lo poquito que nos falta aquí en esta hilacha de planeta. No sembremos más odio, breguemos a buscar soluciones. Y sobre todo, aquellos que somos judeocristianos, busquemos a Dios, que es la única alternativa que tenemos. Comencemos a guardar sus mandamientos.
Yo creo que Dios está ofendido con nosotros porque estamos andando como nos dé la gana. Bueno, perdonen si los incomodo, yo me voy, apago el celular y estoy pendiente y estoy presto a las sugerencias de ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien.